La importancia del factor humano es muy relevante porque la tendencia de los accidentes es debido al factor humano. Ya el aspecto mecánico, las máquinas ya no provocan los propios accidentes en aviación. Parte de lo que tenemos que resaltar y dar a conocer es crear una cultura de seguridad. La clase pasada hablábamos de las bases del SMS. Parte del objetivo del SMS es crear la cultura de seguridad. A su vez, pues debemos de analizar los antecedentes que tenemos, las fallas que han propiciado el factor humano. Recordemos, el hombre, el ser humano, el factor humano por naturaleza tiene errores. Entonces, debido a los procedimientos, pues debemos de atrapar esos errores y mitigar el riesgo. A su vez, pues parte importante, la naturaleza del propio vuelo, pues entrega ciertas condiciones que nos ponen hasta cierto punto vulnerables. La evolución ergonómica y lo que es la seguridad contra la productividad. Entonces son factores importantes que debemos de considerar en aviación. El estudio del factor humano en aviación surgió pues en el análisis de el actuar o las funciones que tiene el piloto. Surgió, y recordemos, fue a través del análisis del accidente de Tenerife, en el cual debido a muchas circunstancias que se acumularon, pues surgió una de las peores catástrofes aéreas. Y el primer análisis del factor humano desde los pilotos pues es el CRM, Crew Resource Management. Entonces son los factores esenciales. La cultura de seguridad, recordemos, el concepto de cultura como tal es todo lo que crea el ser humano. Entonces, todo lo que se crea por parte del ser humano para poder convivir de forma armónica. Uno de los factores que se crean son los valores y las creencias. Entonces parte de la seguridad la debemos de adaptar como cultura de vida. Entonces no solamente cuando nosotros vayamos a trabajar, nos presentemos a nuestra área de trabajo y sigamos las reglas de seguridad, no, ya debe de ser una cultura de creencias adoptadas por un estilo de vida. Desde el momento que nos metemos a bañar y usamos chanclas para no resbalarnos, desde el momento que vemos en nuestra casa que está derramado el líquido en el piso y alguien se puede resbalar, desde el momento que vemos en las escaleras algo mal posicionado que puede provocar que alguien se tropiece, etcétera, etcétera. Ya debe de ser un estilo de vida, una cultura que se debe de adaptar y debe de establecerse ya en una forma de vida a partir del comportamiento. Por eso es importante mantenerles o generarles esa visualización a ustedes desde este momento que son estudiantes y quieren integrarse al mundo de la aviación, al mundo de la aeronáutica y al mundo del sector aeroespacial. Entonces, desde este momento que vayan adoptando esos comportamientos y ese estilo de vida para poder generar una buena productividad más adelante. Parte de la cultura de seguridad, pues debemos de considerar los aspectos transculturales que podrían afectar a la seguridad operacional. En ocasiones pues chocan nuestras creencias a lo que tenemos que seguir en las políticas de seguridad. De forma general pues siento que no hay ciertas diferencias entre el estándar de cultura de todos para el apego de políticas de seguridad en aviación y en aeronáutica. El segundo punto, comprender la cultura es tan importante como comprender el contexto. Recordemos la cultura, el concepto como tal es todo lo que el ser humano crea para el beneficio de la propia sociedad. Uno de los beneficios es garantizar las operaciones aéreas. El siguiente punto, pues el Safety Management System, el sistema de gestión de seguridad. Recordemos y mencionamos previamente que es un sistema que se debe de garantizar en todos los operadores aéreos y también, porque no, también se deben de cumplir en todas las empresas constructoras de aeronaves, que es también el aspecto aeronáutico. La finalidad del SMS es crear un marco de protección para prevenir las pérdidas
en todos los sistemas aeronáuticos, en todos los sistemas generales, y también anexamos el sistema aeroespacial. Recordemos la naturaleza de los propios vuelos, la fisiología que le llaman del propio vuelo, generan ciertos factores que pueden poner en riesgo la misma operación. Recordemos, los vuelos se realizan en este caso en la atmósfera. La atmósfera está compuesta de varias capas. Una de las primeras capas es la troposfera, la segunda capa es la estratosfera. Se considera que en estas primeras dos capas es donde se realizan la mayor cantidad de operaciones aéreas, en la estratosfera. ¿Por qué? Porque llega hasta 50.000 pies y la mayoría de los aviones comerciales, sus techos máximos son de 40 y tantos mil pies. Entonces yo he visto el 777 tiene 43.000 pies, etcétera, etcétera. El 737 tiene 40.000 pies, el Airbus también tiene 40.000 pies. Entonces la mayor cantidad de operaciones aéreas se realizan en la estratosfera. Tenemos la ionosfera, que es el espacio donde también los aviones caza, los aviones militares llegan a volar. Entonces estas condiciones, estas capas de atmósfera, pues pueden proporcionar a los tripulantes y a los mismos pasajeros mareos. ¿Por qué? Por la variación del nivel de vuelo. Vamos a tener también náuseas, vómitos, trastornos de sueño, falta de apetito, cefalea, agotamiento. Todo esto por la naturaleza del vuelo, por la fisiología del vuelo, se va a provocar ¿en dónde? En las aeronaves. Entonces, parte esencial de esto es exigir que en el aspecto físico los controladores de estas aeronaves, los pilotos, los copilotos y las sobrecargos hasta cierto punto que garantizan la seguridad de los pasajeros, pues deben de llevar unas condiciones físicas óptimas. De ahí radica la importancia de hacer exámenes médicos de forma anual, de forma cada 2 años, al personal técnico aeronáutico, incluyendo a pilotos, sobrecargos, mecánicos, oficiales de operaciones. Entonces, a su vez, ¿para qué? Para que de cierta forma ellos en sus condiciones físicas normales puedan afrontar todos estos aspectos fisiológicos de vuelo: agotamiento, mareo, cefalea, náuseas, vómitos, trastornos de sueño, falta de apetito. También, como parte de la iniciativa, los pilotos sobrecargos antes de subirse al avión son inspeccionados directamente a minutos de abordar la propia aeronave de forma aleatoria. Si se encuentran en condiciones no óptimas, pues tienen que cambiar de piloto. Entonces la propia fisiología de vuelo nos genera esa vulnerabilidad en las propias operaciones aéreas, que hasta cierto punto sería un primer detonante de los propios aspectos del factor humano para cualquier tipo de accidente o incidente. Uno de los principales problemas que se tiene es la famosa hipoxia. Dado caso de que el avión no llegue a presurizar de forma correcta, la hipoxia es quedarse sin aire, es simplemente quedarte dormido sin aire y morir. Esa es la hipoxia. Y la hiperventilación son dos aspectos que también corren riesgo tanto pasajeros como tripulación de la propia aeronave. Vamos a tener algunos otros aspectos, disbarismos, en este caso también, o sea, van volando, comen. Entonces las sesiones de vuelo en ocasiones se tornan más de 4 horas de vuelo. Si son vuelos de largo alcance, te llegas a aventar hasta 13 horas de vuelo. Entonces los pilotos pues deben de trabajar en equipo, deben de tener sus tiempos de descanso para no verse afectados. En este caso, en ocasiones van cuatro pilotos, 2 van descansando en cierto tiempo y 2 van piloteando, y al momento que tengan que alternarse, se dan tiempos y se dan horas de descanso para que unos vayan descansando y otros vayan volando. Entonces se tiene que generar un trabajo en equipo, principalmente en los vuelos de largo alcance.
Recordemos que las condiciones arriba de 20.000 pies pues pueden generar ciertas enfermedades que nos pueden provocar esa falta de conciencia situacional y producir cualquier tipo de accidente. Una de esas condiciones pues sería el disbarismo. Vamos a tener, lógicamente, el piloto, todos los pasajeros van a estar sometidos a diferentes aceleraciones. Estas aceleraciones de ascenso, de descenso, de guiños de la propia aeronave generan cierto agotamiento y provocan el famoso cansancio de vuelo. Entonces esas condiciones pues nos ponen en una condición vulnerables, a pesar de que el asiento vaya muy ergonómico. En ocasiones tanto tiempo, volar 10 horas, 9 horas, 4 horas, 2 horas, podemos perder esa situación de conciencia dentro de las operaciones. Vamos a mencionar la seguridad contra la productividad. Entonces, aquí es un aspecto importante y desde mi punto de vista particular no se debe de poner o anteponer la productividad ante la seguridad. Siempre se debe de tener la garantía de la propia seguridad. En ocasiones pues esta gráfica nos muestra que vamos a disminuir la productividad aumentando la seguridad. Entonces aquí es importante porque hasta cierto punto en ocasiones los operadores aéreos pierden esa conciencia de la verdadera seguridad. En ocasiones las decisiones de ciertas operaciones son tomadas por los propios jefes de diferentes áreas y en ocasiones entran a lo que se conoce como el concepto del dilema gerencial. Vamos a manejar un caso. Hace años, cuando hizo erupción el volcán de Reykjavik, allá por Islandia, vamos a buscar un mapita. Este volcán lanzó ceniza a toda la zona de entrada de Europa. Esta paginita de Sky Vector pues nos da una familiarización o ubicación. Aquí tenemos a México y Islandia está aquí en medio del Atlántico. Este es Islandia. Entonces el volcán hizo erupción. Vamos a buscarlo. Reykjavik, aquí está Reykjavik. En este puntito donde estoy marcando en el mouse hizo una erupción este volcán. Yo lo llamo el volcán innombrable porque no tiene vocales, entonces es difícil de nombrar. Este volcán hizo erupción y mandó a toda la entrada de Europa ceniza volcánica hasta las Islas Canarias. Entonces muchos operadores aéreos cancelaron sus operaciones y en México particularmente una aerolínea pues sí realizó esa operación. ¿Qué puede afectarte? En este caso la ceniza volcánica son silicatos de silicio, son partículas muy pequeñas con cierto grado de abrasividad, al grado de que es equiparable al propio diamante. Estas partículas son abrasables a lo que es los álabes de las turbinas y los de cierta forma los rayan y los consumen prácticamente. Entonces al modificar la configuración de los propios álabes pues prácticamente estamos dañando los propios motores. En ese momento se cuestionó de forma particular que por qué algunas aerolíneas operaban y seguían entrando en ese espacio aéreo. Entonces por orden de jefes se generó la orden, ¿saben qué? Tienen que mandar esa aeronave. Entonces al paso del tiempo pues esas aerolíneas que operaron, entre ellas una mexicana, los motores tronaron, se echaron a perder y pues lógicamente las propias aseguradoras
apagaron esos motores sin darse cuenta que la propia ceniza volcánica había dañado a esos motores. Entonces, hasta cierto punto el dilema gerencial, los jefes deben de tener ante todo la seguridad. Sí se entiende que si cancelas un vuelo de México a París, de México a Madrid, de México a Londres, pierdes mucho en el aspecto capital, pero arriesgas mucho en el aspecto de las aeronaves. ¿Qué hubiera pasado si la aeronave en pleno vuelo antes de entrar a Europa se viera afectada por ceniza volcánica? Prácticamente los motores se apagan y pues la aeronave de milagro aterrizaría. ¿Por qué? Porque solamente planearía desde el punto que se le apagan los motores. Entonces es importante analizar el dilema gerencial. En algunas aerolíneas, en los manuales generales de mantenimiento, en los manuales generales de operaciones, específicamente los manuales generales de mantenimiento, está establecido ya por recomendaciones de la OASI, por los propios FARES de la FAA, que los jefes deben de seguir una trayectoria desde técnico aeronáutico. Significa que un mecánico en aviación primero fue mecánico y después fue gerente. Entonces eso te genera cierta visualización porque eres el dueño del producto, eres el dueño del proceso, y cuando tú estás en un dilema gerencial, conoces el proceso y te puede ayudar a garantizar la propia seguridad de la misma operación. Entonces, eso está establecido ya en los manuales generales de operaciones, en los manuales generales de mantenimiento, que se debe de seguir y se debe de mantener para garantizar la propia seguridad. Parte de lo que se busca en las filosofías del CRM, en la cultura del TRM y del propio SMS, es garantizar la seguridad. El CRM, recordemos, es darle esa cultura de seguridad a los tripulantes. ¿Quiénes son los tripulantes? Los pilotos, las sobrecargos y hasta ahí nada más, el CRM. El TRM es Total Resource Management, absolutamente todo el personal involucrado en la operación. Son los pilotos, las sobrecargos, los mecánicos, los oficiales de operaciones, el personal en rampa, personal de seguridad, ingenieros, gerentes, todos deben de tomar ese curso de TRM. ¿Por qué? Porque todos en equipo garantizan la propia seguridad. El SM exige que ese personal haga cumplir tanto el TRM como el CRM, y también de forma particular el DRM, que es para oficiales de operaciones, Dispatcher Resource Management, y también el MRM, que es Maintenance Resource Management. Entonces, parte de la filosofía SMS es generar esa dinámica de organización para obtener la seguridad dentro de las aerolíneas. Entonces, continuando, dentro de esta filosofía es garantizar un trabajo en equipo adecuado para optimizar la propia seguridad. Hasta cierto punto, pues recordemos todos los factores que influyeron para el accidente de Tenerife, pues de cierta forma nos generan esa experiencia. No se trata de señalar fulano tuvo la culpa, se trata de analizar qué factores fueron los detonantes para evitar que vuelva a pasar. Entonces, el Crew Resource Management es el CRM, que es la capacitación de factor humano para el personal de vuelo. Es un proceso activo para identificar amenazas contra la seguridad, los procedimientos que tienen los pilotos antes de volar, los procedimientos que tienen en plataforma, el go-around, los procedimientos de comunicación que tienen con las sobrecargos, los procedimientos de monitoreo y control de la propia aeronave. Es una capacitación sobre las limitaciones del desempeño humano y la naturaleza del error humano. En el aspecto particular, dentro de la experiencia que he adquirido, en ocasiones pues el piloto va preocupado más en otras cosas que en la propia operación de la aeronave. Eso pues de cierta forma genera ese grado de vulnerabilidad.
porque los hace perder esa conciencia situacional, ese análisis proactivo de la propia operación hasta cierto punto. El CRM busca una capacitación sobre el manejo de errores, o sea, es entendible que por ser humano pues vas a tener errores, entonces cuando detectemos esos errores debemos de mitigarlos, los propios procedimientos nos deben de ayudar a mitigar esas situaciones. Previamente habíamos analizado en una de las primeras clases, es importante que ellos lleguen desde el primer instante, desde el primer segundo del inicio de su operación, que estén completamente centrados en su propia operación. Cuando los pilotos llegan a recibir la información, es importante que estén conscientes de la información relevante que se maneja en la propia operación. Cuando ellos reciben su plan de vuelo, deben de poner atención en todos los NOTAMs. Los NOTAMs son las noticias de los hombres del aire, son las noticias de los propios aeropuertos. Saber que el día de hoy en cierto horario va a estar cerrada una pista en el aeropuerto de la Ciudad de México y que no pueden aterrizar, o en dado caso de que vayan a aterrizar no se equivoquen y aterricen en la pista que esté equivocada. Entonces deben de saber que ciertos espacios aéreos no van a estar útiles en cierto horario, porque pues esas situaciones te meten en una situación no deseada y hasta cierto punto te pueden provocar un accidente. Deben de verificar todas las calles de rodaje que están cerradas, los horarios de operación de vuelo, deben de monitorear en todo momento su plan de vuelo, la cantidad de combustible que deben de ir punto a punto, ir analizando, entre otras cosas. Eso es lo que busca el CRM, identificar las amenazas, una comunicación eficaz en el plan operacional, reconocer y desarrollar un propio plan de trabajo, comunicar y llevar a cabo ese plan para evitar y mitigar la propia amenaza. Lo ideal es evitar, pero si ya tenemos esa amenaza, ese error, pues ahora es mitigar. Entonces, eso es lo que se busca en el CRM. En el Total Resource Management, que es donde interactúan todo el personal involucrado en la operación, es analizar los riesgos dentro de la operación, es detectar, evitar y disminuir, o sea, los factores de comunicación cuando llega el piloto y la información que debe de recibir del oficial de operaciones, cuando llega el piloto a la aeronave, la información que debe de recibir del mecánico en aviación, cuando el piloto sube a la aeronave y debe de ponerse en común acuerdo con las sobrecargos para establecer un plan de trabajo, informarle a las sobrecargos las zonas donde va a haber turbulencia para que de cierta forma no corran peligro cuando estén sirviendo los alimentos, indicarles el tiempo de vuelo, el tiempo que van a necesitar para ir ascendiendo, el tiempo de vuelo que van a tener las sobrecargos para poder atender a los pasajeros, la comunicación con torre de control, la comunicación con todo el personal involucrado, con los trabajadores generales, etcétera, etcétera. Entonces, tanto el Total Resource Management como el CRM, el MRM, el DRM, buscan garantizar la seguridad y es una política ya establecida dentro de los anexos de la UASI. Anexo 19, administración de la propia seguridad. A su vez, pues se tiene el manual de gestión de seguridad operacional, que debe de ayudar a mitigar los riesgos dentro de las propias operaciones aéreas. Es recomendación de la OASI y como miembros pues tenemos que hacer cumplir el sistema de gestión de seguridad establecido dentro del SMS por reglamentación. Vamos a ver un pequeño video que nos va a dar diferentes puntos de vista de lo que es el factor humano. Hoy voy a referirme a un tema que es muy importante para realizar operaciones seguras, la adecuada planificación del vuelo. Quería referirme a que las estadísticas dadas por el National Transportation Safety Board de los Estados Unidos nos dicen que tienen un promedio de 2.500 accidentes de aviación general por año
de los cuales el 18% con víctimas fatales. Puede parecer una cifra alta si no tenemos en cuenta la densidad de transitorio que tienen los americanos y la cantidad de aviones de aviación general que tiene este país. Encontraron los investigadores del National Transportation que en la mayor parte de estos accidentes los vuelos habían sido mal planificados desde su origen, lo que condujo a malas tomas de decisiones con posterioridad y también mala planificación del vuelo durante el desarrollo del vuelo mismo. ¿Qué es lo que ocurre en muchos casos? El piloto no toma en cuenta no solo la meteorología del lugar a donde va, sino qué clase de equipamiento tiene y a la vez qué clase de entrenamiento él tiene. Son tres factores a considerar muy importantes, entre otros. ¿Cómo va a estar el tiempo a mi llegada? ¿Está mi avión equipado para esas condiciones? ¿Estoy yo lo suficientemente entrenado y calificado y tengo la suficiente experiencia para afrontar ese vuelo? El sentido común parecería indicarnos que todos lo toman en cuenta y lamentablemente no es así. Muchos pilotos sobreestiman sus propias capacidades, muchos no están adecuadamente entrenados, otros no tienen debidamente en cuenta que su avión no está propiamente equipado y otras veces por conocer la zona, el lugar donde van a operar y las características del tiempo en determinadas épocas del año, algunos lamentablemente ni siquiera se informan adecuadamente de la meteorología al momento de su arribo. Nosotros tenemos un país muy extenso, muchas veces los pilotos que vuelan su propio avión, esos afortunados pilotos deportivos que vuelan el avión del aeroclub o su propia aeronave solo por placer, precisamente por no ser profesionales de la aviación, muchas veces no toman en cuenta muchos de estos elementos y cuando se les hace la noche en sentido figurado y también cuando llegan tarde a destino van a enfrentar problemas que muchas veces no pueden o no son capaces de superar. Para prevenir accidentes, para realizar vuelos seguros, es importante tomar en cuenta estos elementos que yo mencioné. Y no solo en las operaciones de la aviación, también cuando nosotros nos vamos de vacaciones, ahora que empieza la temporada de vacaciones, muchas veces es necesario tomar en cuenta los caminos por los que vamos a andar y cómo va a estar el tiempo en esos caminos, sobre todo si vamos a andar por la zona cordillerana. A mí me pasó una vez viajando. Las características que van a aparecer en este caso en el análisis estadístico de Norteamérica, pues vamos a recordar que pues hay más posibilidad en Estados Unidos, tenemos más vuelos de clubes de vuelo, entonces esos clubes de vuelo hasta cierto punto generan ese grado de complacencia. La complacencia es uno de los factores del ser humano que nos mete en problemas de la seguridad. Entonces, si yo tengo mi avión particular, aviones que hasta cierto punto tienen cierto mantenimiento, se dan esa complacencia. Parte de lo que dice la OASI en el anexo 6 es cuando debes de realizar un vuelo, debe de estar acompañado de un plan de vuelo. El plan de vuelo es el plan operacional donde se van a establecer las condiciones meteorológicas de una zona. Supongamos que yo voy a realizar el día de hoy un vuelo de México a Chihuahua, doy enter. Esa sería mi ruta a seguir. ¿Qué condiciones meteorológicas veo de forma inmediata? Si me pongo ya como meteorólogo, veo aquí ciertas franjas de nubosidad. No basta solamente con verlas, analizarlas. Aquí en la imagen infrarroja las franjas grises
reflejan lo que es la zona de frío. Veo el desplazamiento, la propia dinámica de la atmósfera, de ese comportamiento, y no solamente basta ver el comportamiento dinámico, sino también es importante conocer cierta información. Ya está especificada en el anexo 6 de la OASI toda la información meteorológica que se les tiene que proporcionar a los pilotos, y esa la deben de llevar antes de salir en sus vuelos. En la página del Servicio Meteorológico Nacional podemos encontrar una imagen interpretada donde te va a visualizar todos los fenómenos relativos que estén en una zona. En este caso aquí podemos visualizar una corriente a chorro que viene desde Seattle, Estados Unidos, baja de norte a sur, cruza todo el norte del país y cruza de forma horizontal, en este caso por Chihuahua, por Monterrey. Tenemos prácticamente todo un frente frío, que es el que visualizamos de color gris, toda esta franja. Toda esta información la debe de tener el piloto. Tenemos sistemas de baja presión, a lo mejor el capitán va a volar de México a Houston y va a pasar por este sistema de baja presión. Tenemos una tormenta invernal en el centro de Estados Unidos y acompañado de un frente frío que va a afectar en este caso a Chihuahua, Ciudad Juárez, Monterrey, toda esta franja del norte. Tenemos toda una vaguada, una línea de vaguada que viene por todo el mar de Cortés. Significa que vamos a tener nubosidad aquí en el mar de Cortés. Aquí se ve esta línea de nubosidad de color azul. Entonces es información que debe de tener el piloto para poder realizar su propia operación. Eso lo dice el anexo 6. Estás cumpliendo parte de los procedimientos. Los pilotos que vuelan en clubes aéreos pues entran hasta cierto punto en grados de complacencia, no analizan esta información meteorológica hasta cierto punto, según lo que nos comenta en este video, y eso los puede poner en una situación de riesgo que genere un estado no deseado. Es uno de los factores que pudieran ser considerados dentro del ECMS. Entonces el EMS nos va a garantizar la propia seguridad. ¿Cómo lo vamos a garantizar? A través de una organización dentro de las empresas, promover la seguridad operacional, que es lo que estamos haciendo ahorita. Desde ustedes que están estudiando, ya estamos promocionando la seguridad para que la adopten como un estilo de vida. Evalúen la propia seguridad operacional, están adentrándose a lo que se realiza en una operación, notificar los sucesos cuando nosotros encontremos algo que considero que es peligroso, inmediatamente identifico. Una vez una aeronave, nos comenta un capitán, una aeronave iba saliendo, si mal no recuerdo era de Cancún, y en este caso un trabajador general vio que en la puerta estaba volando algo. Entonces resulta que una bufanda de una sobrecargo quedó atorada en la puerta y ahí iba volando. Entonces el trabajador general lo informó y torre de control regresó el avión. Entonces, porque era algo no anormal que se le hacía al propio personal general. Entonces tenemos que notificar absolutamente todos los sucesos para garantizar la propia seguridad. Debemos de tener mecanismos para la detección de los peligros. Clases pasadas hemos analizado lo que es la matriz de riesgos, y a través de la matriz de riesgo, por el grado que se otorga de forma alfanumérica, vamos a ver si estamos en la zona tolerable, no tolerable, o hasta cierto punto en la zona aceptable. Cada vez que haya desafortunadamente un accidente, debemos de investigarlo, analizarlo y evitar que vuelva a pasar ese mismo accidente. Se debe de garantizar una supervisión en todos los aspectos y garantizar la propia responsabilidad de la misma operación. El SMS es la forma de administrar los riesgos y garantizar la seguridad dentro de las operaciones aéreas. Se trata de un proceso sistemático, explícito y completo para la gestión de la propia seguridad. Es un sistema utilizado para manejar aspectos de seguridad dentro de la propia organización de la misma aerolínea. Es un enfoque práctico para la misma seguridad, que es lo que hemos comentado en muchas ocasiones.
El programa de seguridad operacional, en este caso de los estados miembros de la OASI, es un conjunto integrado de una serie de reglamentos y actividades encaminadas a mejorar la propia seguridad operacional. Los estados deben de establecer un programa de seguridad operacional para lograr un nivel aceptable dentro de sus operaciones. Eso está establecido en el anexo 6. Entonces, cada estado debe de ser analizado por su N cantidad de accidentes que han tenido, y en función de sus accidentes o incidentes se va a proponer un programa de seguridad para cada uno de los estados. Entonces, aquí es un estudio de caso, podemos analizar muchos casos que pueden pasar, muchas situaciones, y dentro de los eventos que podemos analizar, mencionar, siempre va a salir desafortunadamente el factor humano. Entonces, el resultado de este estudio de caso pues nos arroja que el piloto con experiencia de la línea aérea con una edad de 58 años se incorpora a la aviación corporativa por cierre de una empresa donde prestó servicios más de 30 años. El capitán en puesto derecho de 18 años de experiencia en aviación general. Tenemos un capitán con mucha experiencia y un capitán con poca experiencia. Son factores que pueden contribuir, factores organizacionales. Tenemos los capitanes como requisito contratante en la empresa de aviación de vuelo, deben de ser contratados de cierta forma. Los requisitos para contrato también hasta cierto punto pueden influir, sus condiciones operacionales en este caso de la propia aeronave, etcétera, etcétera. Son muchos factores que pueden influir a la contribución de los propios accidentes e incidentes de la aviación. Todos los accidentes deben de ser analizados, debemos de ver qué factores están afectando a la propia seguridad. Vamos a ver otro pequeño video, en este caso, que nos habla del factor humano en la aviación. El 17 de diciembre de 1903, el Flyer One, al mando de Orville Wright, surcaba el aire de Carolina del Norte. Era el primer vuelo motorizado de la historia. Los hermanos Wright, luego de múltiples estudios e investigaciones, lograban mantener en el aire un artefacto a través de la potencia de un motor y bajo el control de un tripulante. Lograban dominar el equilibrio y la capacidad de virar en el aire. De esta manera estaban dando al mundo las bases de la ciencia aerodinámica. Años han pasado desde aquel artefacto de los hermanos Wright a los aviones actuales. Los avances que se han desarrollado y que se continúan desarrollando en el ámbito de la aviación son extraordinarios. Desde sus inicios, la aviación ha experimentado un enorme desarrollo en el ámbito tecnológico y desde el ámbito humano. Tecnológicamente, el desarrollo del sistema de navegación, el diseño de la aviónica, de las cabinas de los aviones, ha estado enormemente influenciado por determinadas aportaciones que se han realizado desde el ámbito de la ingeniería, incluso desde el ámbito de la economía, que ahora se denomina la economía cognitiva. Otra perspectiva diferente en el desarrollo de la aviación y la psicología proviene de todo el análisis del denominado factor humano, es decir, qué capacidades del ser humano, en este caso en concreto de los pilotos, se ponen en marcha en situaciones en las diversas fases de un vuelo, el despegue hasta el aterrizaje, con objeto de conseguir los mayores estándares de seguridad. La cabina de un avión comercial puede parecer, a simple vista, un espacio extremadamente complejo y caótico, aunque la realidad es que los fabricantes las diseñan de tal manera que los pilotos puedan realizar sus tareas del modo más práctico y efectivo posible. La tecnología y las investigaciones experimentales aplicadas a la aviación son parte esencial de este desarrollo. Desde el punto de vista de aplicación de los factores humanos, por supuesto, encontramos
Estudios que son importantes desde la cabina de mando hasta la cabina con azafatas, sobrecargos y mecánicos y el controlador de tráfico aéreo. Por ejemplo, hemos estado haciendo investigación en automatización, donde hemos usado estudios con fijaciones oculares que nos han permitido aprender un poco más de dónde los pilotos enfocan su visión, de tal manera que podamos diseñar sistemas que se ajustan a esas necesidades. Por ejemplo, tenemos el MSP, el panel de control, y tenemos el computador de vuelo, y tenemos los displays, los computadores a los cuales los pilotos miran, y sabiendo dónde están mirando en todo momento, podemos diseñar mucho mejor a dónde se les va a presentar la información. Entre tantos datos como los que brindan los ordenadores de un avión, encontrar la información necesaria en el momento preciso se hace posible debido al diseño de la cabina y a los avisos que el fabricante del avión le ofrece a los pilotos. En aviación podemos ver perfectamente cómo están los sistemas funcionando gracias a los sistemas a los avisos que nos pone el fabricante del avión. En este caso nos pone todas estas luces de funcionamiento de los sistemas. Las ámbar serían de alguna malfunción y las azules de operación normal. A través de sistemas de tacto, como puede ser las vibraciones que se ven en los mandos, o a través de sistemas auditivos Mientras ponen el avión en pista para el despegue, los pilotos chequean permanentemente todos los instrumentos de navegación. Los sofisticados sistemas tecnológicos con que cuenta la aviación tienen entre sus principales objetivos aportar la máxima seguridad en la tarea. del piloto automático termina la fase, por decirlo así, manual, y es el ordenador de a bordo el que se encarga de seguir llevando el avión en la ruta que nosotros hemos planificado con todos los datos que hemos metido antes de iniciar el vuelo. Los chequeos de todos los parámetros tecnológicos y de navegación se continúan en vuelo. Toda la información que manejamos la tenemos repartida en los instrumentos del vuelo, que serían estos 6 de aquí, que son los instrumentos de vuelo básicos. Esta información que nos viene aquí, que es la que recibimos tanto del ordenador de vuelo como del panel de modos y el piloto automático, la ruta, que es la que tenemos seleccionada a través del ordenador de vuelo y que sería la misma que manejamos en una carta de navegación, y desde aquí manejamos todos los sistemas del avión que tenemos conectados. Los parámetros de motor nos indican cómo está funcionando ahora mismo, la potencia que tenemos seleccionada, las temperaturas y las presiones tanto de aceite como de hidráulica. Debido a la complejidad de los instrumentos de navegación, los pilotos tienen una minuciosa instrucción de sistemas en su formación. La instrucción del sistema se lleva a cabo desde el primer momento que entra el piloto en lo que es la compañía aérea. De hecho, las 3 primeras semanas están dedicadas completamente a la instrucción de sistemas del avión en concreto al cual se vaya a sacar su habilitación tipo. El grado de profundidad de los temas depende del sistema que se esté tratando. Depende de la carga de trabajo que vaya a tener pilotos en el sistema. El compromiso de seguridad a que se obligan las compañías aéreas hace que los pilotos tengan previsto qué hacer ante cualquier posible incidencia. Entre otras cosas, deben chequear qué hacer en el caso de no poder aterrizar como tienen planeado. Cuando lleguemos a los mínimos y vemos la pista, aterrizamos. Para ello hemos puesto el autobrake en 2, que nos dará una frenada suficiente para quedarnos dentro de la pista dentro de un 60% de ella. Si tuviéramos que irnos al aire por cualquier motivo, que no viéramos la pista, que se hubiera quedado un avión delante o que el viento estuviera muy mal, tenemos combustible para irnos a un alternativo o incluso volver a intentarlo en cualquier otro momento. La frustrada será en el rumbo 325 hasta la milla 2,3, viraje por la izquierda con velocidad máxima de 210 nudos al rumbo 239.
cruzando la milla 7 de Barajas, estaba por encima de 4.000 pies. Y luego interceptamos el radial 194 de Colmenar, directos a Getafe, en ascenso a 5.000 pies, y ahí entra en la espera. Luego del vuelo, el piloto comprueba el estado y funcionamiento de los componentes exteriores del avión. La psicología se preocupa particularmente por cómo estos complejos sistemas de información son procesados por el piloto. El piloto, como cualquier ser humano, tiene sus aptitudes y sus limitaciones para enfrentarse a la tensión que genera su tarea. La relación entre la psicología y la aviación tiene su propia historia. En el ámbito de la psicología de la aviación y el estudio del factor humano, existen una serie de trabajos ya pioneros realizados por James Gibson y por Donald Broadbent, que trabajaron con pilotos en la Segunda Guerra Mundial y con controladores aéreos, que produjeron todo un amplio desarrollo de modelos teóricos atencionales que hoy en día todavía siguen siendo ampliamente utilizados en psicología y específicamente aplicados en ámbitos como la aviación. En el ámbito de la psicología experimental se han desarrollado numerosos trabajos científicos. En ellos se observan los procesos de aprendizaje que el operador humano pone en marcha al realizar su tarea. Estos trabajos son tomados muy en cuenta para llevar a cabo la formación y el entrenamiento de los pilotos de las líneas aéreas. En cuanto al tema que más nos afecta, que es el de factores humanos, pues hay un curso completo que se imparte a ingresos dentro de la compañía, donde es más extenso, y luego cada año lo que se llama un curso de refresco. En ese curso de refresco se habla otra vez de factores humanos, y es un curso pues que lo que se tiene en cuenta ahí es el aprovechamiento al máximo de todos los recursos humanos que podemos tener dentro de la cabina, incluso fuera de ella, si hace falta pues llamando por el radio a la propia compañía, al mantenimiento que nos puede ayudar en ello, a cualquier cosa que nos pueda ayudar. De lo que se trata es que cualquier decisión que se pueda tomar dentro de una cabina sea con el criterio de máxima seguridad. Un aspecto que se aborda particularmente es la comunicación entre la tripulación del avión. La comunicación en vuelo debe ser la adecuada para que el comandante pueda tomar la decisión más segura y efectiva posible. Cada vez más estamos convencidos de la importancia de hacer una buena selección de forma que a esa gente le resulte mucho más fácil luego adaptarse a la formación consecuente de factores humanos. Nos basamos en la enseñanza modular, todo eso está muy regulado por las autoridades aeronáuticas internacionales y europeas, y básicamente esa enseñanza modular consiste en enseñarles los factores que pueden afectarles tanto en su toma de decisiones. Deben tener en cuenta que la toma de decisiones en un cockpit es rápida, debe ser eficiente. Ellos tienen para ello, por supuesto, unos procedimientos que siguen, pero además en determinados momentos pueden tener unos estresores que al extraer se les enseñan a administrar esos estresores, se les dan módulos sobre estrés y fatiga y en qué medida esos aspectos pueden incidir en su competencia, en sus procesamientos de la información, en la atención, en la percepción, es decir, todos esos elementos que ellos tienen que tener conciencia de sus límites en sus actuaciones. Durante el vuelo puede haber incidencias con los pasajeros o cambios en las condiciones meteorológicas que compliquen la operación, y el piloto tiene que saber responder. Desde la psicología se trabaja intensamente para optimizar estas actuaciones. Son diversos los procesos psicológicos que se ponen en marcha en situaciones propias de la aviación. Por un lado, hay que incidir en lo que son aspectos de aprendizaje. Con la psicología de aprendizaje que nos llevaría directamente al ámbito de la formación aeronáutica. Por otro lado, lo que son aspectos propios de la cognición, el tratamiento de la información, la manera en la que el operador humano, el piloto, delante de los mandos de un avión, de qué forma procesa la información, a qué cantidad de información puede atender, de qué manera maneja esta información con objeto de que sus tiempos de respuesta sean lo más rápido y preciso posible, dado que las situaciones en las que se exigen determinadas respuestas en un momento determinado, como es la aviación, situaciones extremas en aterrizajes, exigen la puesta en marcha de este tipo de procesos cognitivos de la manera más efectiva posible.
Las situaciones críticas y la carga mental a que se enfrentan los pilotos de aviación son motivo de estudio de la psicología experimental. El interés está en determinar qué factores humanos influyen en el rendimiento del trabajo. Es importante tener en cuenta en el trabajo de los pilotos el nivel de saturación de la carga de procesamiento que están sufriendo durante el vuelo para proporcionarles unas demandas adaptadas a su capacidad en cada momento de la tarea. Esto es importante porque el piloto tiene una capacidad limitada y por lo tanto el exceder esa capacidad puede suponer que determinados estímulos no sean adecuadamente percibidos y puedan ser olvidados. El concepto de carga mental alude a que los mecanismos de procesamiento de la información disponen de límites. En el caso de la aviación, el mecanismo de procesamiento de la información es ni más ni menos que el piloto. Para analizar la carga mental se observa al sujeto, a la tarea y a la interacción entre ambos. En el laboratorio de psicología de la percepción, aquí en nuestros laboratorios en la UNED, estamos estudiando una variable psicofisiológica que es la dilatación pupilar como medida indirecta de la carga de procesamiento. Cómo nos sirve esta medida para saber en qué momentos las demandas que está sufriendo el procesamiento de la información que está llevando a cabo un piloto son excesivas para este y por lo tanto su ejecución en la tarea puede bajar o disminuir en las condiciones de la ejecución. Para entrenar a sus pilotos y analizar el factor humano, las compañías aéreas utilizan periódicamente los simuladores de vuelo. Poderosa herramienta que simula perfectamente la cabina de un avión. Allí los pilotos practican la resolución de procedimientos que normalmente no se presentan en las operaciones diarias. Estamos en el simulador de un Boeing 737 de nueva generación. Es exactamente igual que la cabina del avión y reproduce todas las situaciones que por suerte no se dan en un vuelo normal. Estas situaciones las reproducimos desde unas pantallas, las cuales generan una malfunción en alguno de los sistemas que los pilotos van a tener que combatir. En la sesión de entrenamiento de hoy, por ejemplo, van a efectuar un despegue de baja visibilidad, van a efectuar una aproximación en la cual no van a ver la pista y van a tener que ejecutar una maniobra de aproximación frustrada yéndose otra vez de nuevo al aire. Van a tener otra oportunidad y en la segunda vez sí que van a ver la pista y van a aterrizar. Y también van a practicar hoy una maniobra de evasión en caso de que haya una posible colisión en el aire. Uno de los aparatos que llevamos a bordo avisan de la proximidad de otro avión y te indican cuál es la maniobra más adecuada para evitar esa colisión. Todo esto lo van a practicar hoy aquí en el simulador. La posición de despegue, el morro del avión se levanta y se puede ver perfectamente cómo el simulador no solamente refleja cualquier anomalía o condición que nosotros le queramos poner, sino que todas las posiciones de vuelo se van a sentir por todos los órganos como si fuesen perfectamente reales. El aspecto de la seguridad es parte esencial en la formación de todas las personas involucradas en el ámbito de la aviación. En el caso de los controladores aéreos, por ejemplo, las exigencias son muchas hasta que obtienen la habilitación definitiva. Nosotros controlamos el tráfico de los aviones desde que piden puesta en marcha, se les da una autorización de salida y luego se les rueda desde el parking hasta la cabecera de la pista y a la inversa desde que aterrizan se les autoriza a aterrizar y se les rueda hasta el parking. Y entonces lo que se vela siempre es que esté separados la seguridad, en aterrizaje por ejemplo que esté la pista libre, en despegue la separación entre los aviones y luego en el parking pues como ellos solamente ven delante y a los lados pues por detrás que esté libre este tráfico unos de otros. Las investigaciones sobre el factor humano en la aviación, entre otras cosas, analizan la gestión del estrés y la sobrecarga atencional en el trabajo del piloto. Como hemos visto hay unos momentos como son el despegue y el aterrizaje donde tenemos que tener una atención y una concentración mucho más especial. Luego tenemos una fase de vuelo donde fundamentalmente estamos en alerta a la espera de las llamadas o de cualquier desviación de la ruta y cuando llegamos aquí a tierra ya termina el vuelo, un descansito y volvemos a empezar. ¿Y dónde nos vamos ahora, Luis? A París. Creo que a París de hoy. A París. Muy bien, pues todo para París.
Desde aquel 17 de diciembre de 1903, las cosas han cambiado mucho en la aviación. La aplicación de los estudios psicológicos en este ámbito continuará, sin duda, dando frutos positivos. La sensación de volar será cada día más placentera. Como verán, el concepto de CRM, particularmente el estudio del factor humano, desde el punto de vista del piloto, pues está más evolucionado. ¿Por qué? Porque es uno de los conceptos que al principio se empezó a estudiar, se empezó a analizar en el concepto de SMS. De hecho, ahí nos comenta que se tienen laboratorios de análisis psicológico para pilotos, y en este caso el diseño de la propia aeronave pues está diseñada específicamente para generar esa facilidad de control y monitoreo de la propia aeronave. Más adelante pues también vamos a analizar las características particulares que adquieren cada uno de los conceptos, en este caso CRM, DRM, MRM y TRM, todos los integrantes dentro de la seguridad en la propia aviación. ¿Alguna duda, pregunta?